Buenas tardes, bienvenidos a esta videolección donde vamos a aprender a realizar interfaces gráficas en Codesys. Teniendo Codesys abierto, vamos a decirle nuevo, file, nuevo. Vamos a elegir aquí PLSWin, ok. Vamos a darlo en Program y Ladder y vamos a darle ok. Bueno, antes de hacer la programación, vamos a ir a FluidSim y vamos a realizar un circuito muy sencillo. Nuevo, una fuente de alimentación neumática. Vamos a usar un cilindro de doble efecto. Vamos a usar una válvula 5.2. Entonces conectamos aquí el cilindro, el 2 al retroceso, el 4 al avance. Alimentamos al 1. Y vamos a colocarles accionamientos eléctricos a ambos lados. Este va a ser A más y este va a ser A menos. Vamos a configurar los sensores en etiquetas de accionamiento a 0 para el inicio y a 1 configurando el inicio en 100 y el final en 100. Ahí tenemos entonces el cilindro con su válvula y para la parte de programación venimos a buscar los puertos de entrada y salida y vamos a hacer uso de un pulsador de los obturadores. Uno va a ser A0 y otro va a ser A1. Vamos a usar el sensor A0, o bueno, el pulsador conectado a la entrada 0, el sensor A0 aquí en la entrada 1 y el sensor A1 en la entrada 2. Vamos a buscar también las electroválvulas. Esta. Una va a ser A más y la otra A menos. Vamos a poner el montaje aquí al lado para que nos quepa. Entonces nos faltan las alimentaciones eléctricas, 24 voltios y 0 voltios. Bueno, esta es A más y esta A menos. Y esta va a ir aquí en la 1, salida 1. Listo. Bueno, entonces conectamos a 24 voltios las entradas. Y bueno, ese es el montaje que vamos a tener. Vamos entonces a Codesys a hacer la programación. La programación entonces consistirá en lo siguiente. Vamos a crear las variables i, dos puntos, byte, punto y coma, y q, dos puntos, byte, punto y coma. Hay que escribirlo bien, byte,
y vamos a empezar a hacer la siguiente programación. Vamos a hacer uso del pulsador Start que está conectado en la entrada 0. Este va a ser el Start. Y pues como está en la entrada 0, va a ser acá i.0. Entonces aquí sería i.0. Enter. Y va a ir en serie con A0, que en este caso es i.1. i.1. Eso me va a permitir entonces activar una bobina que vamos a llamar M1. La declaro como booleano y le doy OK. Siguiente ladder va a ser que A1, o sea, el sensor A1, que en este caso sería i.2, 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 me va a activar a una bobina que vamos a llamar M2. La declaro como booleano y le doy OK. Tercer ladder va a ser que M1, el auxiliar M1, va a activar a más, y a más está conectado a la salida 0, es decir, Q.0. Y el próximo ladder y último es simplemente que M2 me va a activar la bobina Q.1. Este es el programa. ¿Qué va a hacer el programa? El programa lo que va a hacer es que cuando se lee este start, entonces el cilindro A sale, cuando llegue a A1 se devuelve y así se la va a pasar saliendo y entrando, saliendo y entrando. Entonces vamos a comunicar, a hacer el proceso de comunicación. Vamos aquí a Online Communication Parameter. Vamos a asegurarnos, en este caso yo tengo ya declarados aquí algunas direcciones IP. En el caso de que de pronto no posea, o bueno, no posea, pues bueno, voy a remover intencionalmente para aquellos que de pronto no tengan ninguna conexión. Entonces voy a remover, y si usted, digamos, les aparece así, entonces vamos a crear una conexión diciendo nuevo, new, TCP/IP, OK, creamos la conexión y damos OK. Siguiente paso entonces, antes de dar login, es abrir el PLC Win. Damos a aceptar. Asegurémonos de que esté abierto solamente una sola vez. ¿Cómo sabemos eso? Si vemos que este que está aquí es el 1200. Si hay alguna otra ventanita con este PLC Win que tenga acá 1201, por favor cerrar esa ventana. Nomás nos quedamos con un PLC Win abierto. Bien, entonces volvemos a Codesis y decimos Project, Option. Vamos aquí a Symbol Configuration. Clic aquí en Dump Symbol Entries. Clic en este botón Configurar símbolos de archivo. Vamos y buscamos aquí a PLC-PRG y vamos a exportar la variable i y la variable q que fueron declaradas como byte. Vamos a chulear aquí esta primera y dejar chuleadas estas tres últimas excepto la segunda. OK, OK. Estamos aquí online login. Decimos que sí y ya hemos descargado el programa al PLC Win. Ahora vamos a configurar el OPC. Entonces escribimos aquí en la barra de Windows OPC, damos clic derecho a esta aplicación y la ejecutamos como administrador. Damos que sí. Aquí entonces nos aseguramos de que esté chuleado Symbol PLC. Damos clic en conexión, edit, seleccionamos la conexión que creamos
OK, grabar y salir. Vamos a FluidSync, vamos al menú opciones de FluidSync, conexión OPC, modo OPC, aceptar, doble clic al módulo de entradas. En el servidor OPC seleccionamos Festo Codesys OPC y en elemento seleccionamos plcprg.i, o sea, las entradas. Aceptar y hacemos lo mismo con el módulo de salida. Seleccionamos el servidor Festo Codesys OPC y en elemento seleccionamos plcprg.q. Damos OK, aceptar. Damos play, aceptar. Nos devolvemos a Codesys y le decimos online run y vamos a ver entonces bueno, entonces aquí pues como está es un pulso, pues él funciona solamente una vez. Si lo tuviera pulsado, pues entonces vemos que el programa hace que el cilindro salga y se retroceda. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Pues que hemos establecido la conexión con Codesys. Ahora vamos a agregar a ello una interfaz. Para ello entonces vamos a dar aquí online, logout, y vamos aquí a esta pestaña, a esta tercera pestaña aquí en Codesys, acá en la parte inferior, y aquí donde dice visualizaciones, aquí en una parte en blanco, clic derecho, agregar objeto, y vamos a darle un nombre, HMI, o cualquier nombre. Entonces en esta área de trabajo vamos a crear la interfaz. Podemos hacer uso de estas diferentes figuras geométricas. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer una elipse o pues más que una elipse como una especie de círculo, entonces lo puedo hacer, ¿sí? Entonces ahí voy a hacer de cuenta que este es puede ser un botón. Entonces voy a configurarlo como si fuera un botón. Voy a darle doble clic y aquí en texto voy a escribirle que es el start. Voy aquí en colores, aquí donde dice inside, pero aquí en color inside puedo ponerle por ejemplo un gris, y cuando sea alarm color, ¿sí? Cuando sea un color de alarma, aquí donde dice inside le voy a poner un verde. ¿Listo? Ahora entonces vamos aquí a variables y aquí donde dice change color vamos a dar F2 y aquí uno decide qué variable asignar. En este caso va a ser i, pero entonces terminamos con, o sea, agregamos el punto 0. ¿Por qué? Porque i.0 era el start. Entonces esto mismo lo vamos a copiar y lo vamos a pegar donde dice input. En input tenemos dos opciones, o que sea una entrada tipo toggle o que sea una entrada tipo tab. ¿En qué va a variar eso? Ya lo vamos a ver. Por ejemplo, si le doy tab y le escribo aquí asociado a i.0, vamos a ver qué va a pasar. Entonces, para que el botón sea configurado como entrada, necesitamos entonces configurar aquí en input, configurar aquí en variables el cambio de color y configurar acá el nombre del texto. Damos OK. Y vamos a dar online, login. Vamos a darle aquí ya está en run. Entonces miren que está en fondo gris. Si le damos clic, cambia a verde, ¿sí? Miren que si le damos clic, cambia a verde. Y como está relacionado con i0, entonces es como si yo le hubiera dado el start, ¿sí? De hecho, se alcanza a escuchar allá en FluidSync que el cilindro salió, ¿sí? Entonces ahí ya hemos creado un botón como entrada. Podemos también generar botones o figuras geométricas como si fueran también indicándome la activación de un sensor. Yo puedo hacer, por ejemplo, que este círculo que acabo de dibujar, configurarlo dándole doble clic, decir que esto es A0, ¿sí? Decir que aquí en color también, en donde dice color inside, ponerle
un rojo, por ejemplo, y en alarm color un verde. Y aquí donde dice variables, para el change color, decir que sea, bueno, F2, y que sea la I, pero punto 1, que es el A0. Damos a aceptar y puedo aprovechar copiarlo y pegarlo y simplemente decir que en vez de A0 sea A1, acá en texto A1, acá los colores serían los mismos, pero acá en variable sería I.2. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a darle online login y ahí vemos que A0 está en verde. ¿Por qué? Porque el final de carrera A0 está activado, ¿sí? Entonces, si yo le doy start, pasa a A1, pasa a A1, ¿sí? Pasa a A0 porque el cilindro eso es lo que está haciendo, ¿sí? Entonces, aquí estamos entonces viendo cómo un HMI también me da información de qué, del proceso, ¿sí? Entonces, vamos a, a dar logout. Vamos a ver la diferencia acá cuando lo pusimos o sea, cuando lo configuramos, vamos a dar doble clic. Aquí lo hemos puesto en input como tap. Eso quiere decir que funciona como un pulso. Si yo lo cambio aquí, si corto esto y lo paso a toggle, entonces lo que va a pasar es que se va a comportar como un interruptor. Entonces vamos a darle aquí online login y si le doy un clic solamente una vez, bueno, él ahí se queda como un pulsador. Entonces, el de hace un momento hace las veces de un interruptor. Bueno, entonces, esas son las opciones que nos ofrece cuando queremos configurar un botón como entrada, ¿sí? Tap o toggle, ¿sí? Interruptor o simplemente pulsador. Pero si queremos nada más mostrar el estado de un sensor, basta simplemente con configurar solamente el cambio de color y asociarlo a la variable que queremos. No es necesario configurar input porque A0 y A1 no son, o sea, es decir, no son algo de pulsar, sino que son sensores que nos están dando un estado. Entonces vamos a darle clic en OK y ahora a continuación vamos a hacer lo siguiente. Vamos a insertar imágenes, ¿sí? Y para ello vamos a hacer uso de, de imágenes cortadas a partir de aquí. Entonces, voy a darle clic aquí, voy a hacer un print screen, voy a llevarlo a Paint, voy a pegar y voy a hacer uso de todo esto, o sea, bueno, aquí el cilindro, o de pronto de todo esto así, control C, Paint. Aquí para lo que voy a hacer hay que tratar de ser un poco, o sea, un poco, digamos, hay que tratar de hacer bien el montaje. O sea, entonces es el estado inicial. Ahora lo que se va a pretender ahora es el estado final, ¿sí? El estado final entonces es venir acá, activar ¿sí? Entonces, print screen, ese va a ser entonces el estado final. Y lo que hay que tratar es que
este estado final, pues, coincida como con este mismo ancho, ¿no? Entonces, para ello es importante que si yo a esta primera la grabo, esta sería, voy a grabarlo como un bitmap, mapa de bits, y voy a ponerle que esta es A menos. Guardar. Entonces, vamos a verificar, por ejemplo, en propiedades, que esto tiene 319 por 377, ¿sí? 319 por 377. Entonces, si pego a 3, vamos a ver, es importante grabarse ese número, 319 por 377. Entonces, si pego esta, tengo que asegurarme de que sea 319 por 377, aceptar. Vamos a ver si ahí, archivo, propiedades, 317, 319 por 377. Listo. Bueno, entonces vamos a hacer pues a esta la vamos a grabar como, guardar como A más. Entonces tenemos dos imágenes, ¿sí? Tenemos dos imágenes. Tenemos dos imágenes que están grabadas, me quedaron grabadas acá en esta carpeta. Y entonces lo que vamos a hacer es que se logre este efecto, ¿no? Ahí básicamente eso es lo que hay que tratar de buscar, como que queden bien solapadas, ¿listo? Entonces eso es lo que vamos a tratar de lograr allá en la HMI, con ayuda de estas dos imágenes. Entonces, vamos a Codesis y aquí hay un botón que dice Bitmap. Vamos a hacer un recuadro y aquí vamos a buscar una de las imágenes, que creo que está en el escritorio, en una carpeta que quedó de mecánica básica, A menos, ¿listo? Entonces la podemos agrandar un poco más. Por ejemplo, ahí vamos a acomodar un poco esta HMI. Vamos a poner estos botones. Vamos a mover por aquí. Y pongamos esto, puede ser aquí. Bueno, entonces esta misma la voy a copiar, control C, control V. Y en esta voy a llamar a quién, a la otra. Entonces aquí doy doble clic, aquí en bitmap, aquí donde dice bitmap, clic en este botón y le doy clic a la otra, a la A más. Y entonces ahí tenemos las dos, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Yo necesito que esta, superponerla en esta, pero esta que está aquí tiene que quedar por debajo de la otra, ¿sí? Entonces, para ello, lo que hacemos es dar clic derecho y decirle send to back. Entonces ya queda por debajo, ¿sí? Entonces lo que queremos es que cuando pase a más, esta primera imagen, como quien dice, va a desaparecer, ¿sí? Se va a hacer invisible y va a quedar esta. Entonces vamos a hacer o vamos a pretender engañar, pues no un engaño, sino que pues esa es la forma de hacer que anime un estado, o sea, que pase un estado al otro, ¿sí? Con un juego de imágenes. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, a esta imagen que es la inicial, ¿sí? Que es la de A menos, vamos a decirle doble clic y aquí donde dice variables, en el campo invisible, vamos a darle F2 y lo vamos a relacionar con la salida, en este caso Q, y
cuando sea A más, es decir, Q.1. Y le vamos a decir OK. Entonces la vamos a poner aquí y vamos a decirle online, login, online run. Vamos acá a Festo a decirle, bueno, acá puede ser start. Y entonces ahí vemos cómo hace el cambio. ¿Sí? Vamos a darle logout. Vamos a hacer un cambio acá en FluidSim. Y ese cambio va a ser que en vez de un pulsador, vamos a poner un interruptor. Entonces, yo coloco aquí este interruptor. Pues aquí ya voy a ver que lo que estoy viendo en mi HMI es lo que está pasando en el proceso. ¿Sí? Este es el proceso o la máquina en campo. ¿Sí? Y esto es lo que estoy viendo en el cuarto de control. Entonces, de esa forma, podemos hacer HMIs tanto configurando botones de entrada, mostrar, digamos, el estado de las salidas y a través de imágenes mostrar cómo un cilindro o un actuador pues se está activando o desactivando. Eso es todo, muchas gracias.